Bienvenidos a Sacred Mind Shift Circle. Soy Dalia Deborah Donalds. Hoy estoy muy emocionada de presentar a José Segura de Colombia, el visionario fundador de The Soul Academy y la fuerza detrás de Soul Quantic Fest. José es guía de meditación y maestro de transformación y comparte una gran cantidad de conocimiento espiritual a través de videos en Instagram, explorando diferentes conceptos espirituales y ayudando a las personas a elevar su frecuencia. Se llama a sí mismo el traductor del idioma del alma. A través de sus enseñanzas, talleres, eventos y contenido en línea, José empodera a las personas para reconectarse con su verdadero ser, despertar su potencial interior, cultivar la atención plena y avanzar plenamente hacia su yo más elevado. Hola José, ¿cómo estás? Hola, Lía, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, pues muchísimas gracias por venir y hacer este podcast conmigo. Me interesaba mucho cuando yo empecé a mirar tus videos y escuchar todo lo que estabas compartiendo con las personas. Y bueno, primeramente, antes de todo, me gustaría un poco que me explicas qué es el Soul Quantic Fest, que eres el fundador. Explícame un poquito de qué es y de qué va, porque veo que más o menos es un conjunto de otras personas por Ujú. Latinoamérica que les interesan a compartir cosas sobre el espiritualismo. Dime un poquito. Sí, mira, la idea del Soul Quantic Fest nació después de una meditación donde estaba en conexión con el yo superior y mi yo superior me empieza a dar una información, unas indicaciones de empezar a juntar almas. Y esa fue la indicación principal, juntar almas. Cuando yo empiezo a meditar sobre la idea de juntar almas, llega un momento en el que me llega el nombre, es lo primero que me llega, Soul Quantic Fest. Y yo digo como, ok, alma cuántica, un festival del alma cuántica, eso me suena súper bien. Entonces simplemente empecé a meditar sobre la idea. Cada idea que llega del mundo espiritual, uno puede recibir información de esa idea. Entonces yo empecé a hablar con la conciencia del Soul Quantic Fest. Y cuando yo empiezo a hablar con la conciencia, me empieza a mostrar un festival donde las personas están bailando, están meditando, están conectando, están haciendo networking. Entonces empieza como todo este proceso de empezar a bajar la información de este evento. Y llega un momento que dije como, bueno, vamos a hacer el primero. Ya llevamos tres acá en Colombia. En el primero fue solamente con otros expertos nacionales de acá de Colombia, donde compartimos información, hicimos hipnoterapia en vivo. Y de ahí en adelante, los otros dos siguientes años, ya empezamos a traer invitados internacionales, donde el foco y la atención de este evento es ayudar a las personas a conectar con ese yo superior desde distintas herramientas. Entonces está la meditación, hay concierto de cuencos, hay hipnosis, está la conexión con las mismas personas que van al evento, damos medicina sagrada, como que pasan un montón de cosas dentro de este evento y ha sido algo muy bonito que se ha venido construyendo. De hecho, este año vamos a hacer como una prueba en España. Vamos a ir a Madrid, a Valencia y a Barcelona a hacer una pequeña prueba de este evento como para empezar a juntar las almas de Europa y las almas de Latinoamérica en todo este propósito que pues a todos al fin y al cabo nos compete y nos une. Pues suena fantástico. Y aparte de esto, ¿has visto que, por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día se están interesando un poquito más sobre estos temas sobre la conciencia cuántica y todo esto? Sí, claro, a medida que va pasando el tiempo y vamos avanzando hacia un propósito mayor que la humanidad misma tiene, las mismas personas van conectando mucho más con esta información y darse cuenta de lo que es real, que al fin y al cabo el ser consciente y de lo que es la información real es el camino propio del corazón de cada persona. Cuando cada persona empieza a seguir su propio camino, su propio corazón y empezar a descubrir su propia verdad a partir de la información que ya existe, ahí ya muchas personas empiezan a conectar y darse cuenta de que no hay camino más hermoso que seguir el camino del corazón. Entonces, sí, eso es algo, esto es algo que hasta ahora está empezando realmente. La gente piensa que la espiritualidad está de moda, pero realmente
es algo que hasta ahora está empezando y va a empezar a potenciarse mucho más. Sí, especialmente creo que como ahora mismo estamos viendo como en general en la planeta y en esta realidad que se está entrando mucha energía para aumentar también ese deseo de conectarse. Pero antes de todo, explícame cómo tú empezaste en este camino desde niño. ¿Has tenido muchas experiencias espirituales? ¿Cómo empezaste? Realmente fue después de que casi me muero, que tuve una experiencia donde yo estuve clínicamente muerto por 15 segundos. Y en esos 15 segundos donde yo estuve del otro lado, fue la primera vez que yo logré tener un contacto con Dios, la fuente, el origen, la luz, como la persona quiera llamarlo. Fue la primera vez que tuve ese contacto y fue en un momento que se me empezó a acelerar el corazón muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me llevaron al hospital, un primo y mi hermana me llevaron al hospital, que era con los que estaba en ese momento. Cuando llegamos al hospital, yo tenía las pulsaciones del corazón en 195 aproximadamente pulsaciones por minuto, lo cual es bastante. Y en un momento me acuestan en una camilla y yo cuando estaba ahí acostado, yo empiezo a sentir como me voy y la respiración se me va y el corazón se acelera. Y de un momento a otro dejé de respirar y el corazón se quedó completamente quieto, dejó de latir. En ese momento fue cuando clínicamente empezó como la muerte y fueron 15 segundos que me dice la doctora que estuve como clínicamente muerto, pero para mí fue como 5 minutos, ¿sabes? O sea, para mí fue mucho tiempo estando del otro lado y estando del otro lado, la primera vez que yo escucho esa voz, esa autoridad de la voz de Dios, lo llamo yo, me hace ver como toda mi vida, ¿sabes? Me muestra toda mi vida y me muestra como el personaje que he venido creando a lo largo de mi vida fue la que creó todo ese dolor, y fue la que creó toda esa vida que yo realmente no deseaba, sino que era mi ego el que deseaba esa vida. Y en ese momento me dice como, mira, hay otra cosa por crear, hay un propósito mayor, hay unas almas que están despertando y que nos vamos a unir más adelante. Y cuando me muestra el propósito mayor y me dice, tú puedes hacer parte de esto, estás dispuesto a crearlo, estás dispuesto a ir hacia adentro, estás dispuesto a ir hacia a sanar. Y me empieza a hacer varias preguntas. Y en ese momento yo le digo a Dios como si claramente estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, a convertirme en lo que me tenga que convertir, ser quien tenga que ser. Y en ese momento yo decido volver a la vida. Y cuando vuelvo, despierto en el hospital, la enfermera pues estaba un poco asustada. eh, y ahí fue cuando empezó el despertar espiritual. De ahí en adelante yo empecé a tener una sensibilidad muy fuerte con el mundo energético, donde empecé a ver cosas, empecé a sentir cosas, empecé a ver el campo energético de las personas, empecé a ver vidas pasadas, empecé a sentir inicialmente el dolor que las otras personas sentían, cosa que ya después eso ya no hace parte de mí, ya digamos que eso ya se trascendió. Pero sí empecé a tener mucha sensibilidad y empecé a saber cosas de la nada, que el clariconocimiento, clariconciencia se empezaron a activar muchísimo. Y ahí fue cuando empezó, realmente fue cuando empezó y eso fue hace aproximadamente 6 años y medio. Wow, es algo increíble. Y entonces es a partir de ahí que tú empezaste a de verdad tener todas estas experiencias y de niño y todo eso, nada. Pero ¿cómo entraste en el hospital? ¿Puedes hablar un poquito cómo fue que te encontraste en el hospital? Sí, yo estaba con un primo y estábamos en mi casa. De hecho, creo que estábamos estudiando los dos. Y de un momento a otro, yo escucho una voz y la voz me dice, ve al hospital. Cuando yo escucho la voz que me dice, ve al hospital, empieza mi corazón súper fuerte de una vez. Y claro, como yo había escuchado la voz de ve al hospital, automáticamente le dije a mi primo, nosotros estábamos en un tercer piso y mi hermana estaba en un segundo piso. Y automáticamente yo le dije a mi primo, dígale a mi hermana que coja el dinero que tenemos y nos vayamos ya para el hospital.
y ellos me ayudaron a caminar porque yo poco podía caminar porque me estaba quedando sin aire, no podía respirar, el corazón cada vez se aceleraba más. Y ahí tomamos un taxi y el taxi pues directo al hospital claramente. Y cuando ya me estaban acostando en la camilla, yo ya estaba, me estaba yendo hacia el otro lado, yo ya estaba conectando con el otro plano, estaba más allá que acá. Entonces, pues literalmente fue así, o sea, fue de la nada, fue de la nada que empezó a pasar, que bueno, de la nada es un decir porque el despertar espiritual de las personas siempre empieza a suceder con avisos, pero uno se sesga, ¿no? Y uno cree que no, uno cree que es otras cosas y el despertar espiritual a mí me lo venían avisando desde antes, pero son cosas que el José de ese tiempo no quería cambiar, no quería transformar, no quería aceptar, no quería sanar. Entonces, pues llega un momento que la energía colapsa tanto que suceden este tipo de cosas para que la persona por fin logre escuchar. Y entonces, si has dicho que esto pasó hace 6 años, coincide con otra vez que he visto con muchas personas, 2020, ¿no? Sí, claro, Es que ese año, sí, claro que sí. Finalizando 2019 fue que empezó a suceder todo esto en mi vida y desde los inicios del 2020 fue que yo empecé a tener contacto ya con otras conciencias y otras razas estelares a inicios del 2020. y entonces, a partir de ahí, explícame qué empezaste a hacer, porque ahora ya estás recibiendo, ahora, vamos a decir, mensajes, ahora estás siendo testigo de cosas que te das cuenta que hay otra realidad, otro tipo de conciencia, o sea, sabes, el espíritu y todo eso. ¿Qué empezaste a hacer para cambiar tu vida o iniciar este camino de participar en el despertamiento de almas? Mira que mm, antes de que sucediera eso, la verdad, mi vida no era nada agradable, ¿sabes? Yo estuve en unos contextos bastante fuertes, bastante complicados y el estar en esos contextos complicados hizo que yo empezara realmente a crear esa vida que yo no quería crear y que mi ego sí, pero que mi alma no deseaba. Y el estar en esos contextos, yo estuve en un contexto donde las personas de mi alrededor y yo también alcancé a estar en eso, vendíamos droga, nosotros robamos en la calle, yo me la pasaba peleando a golpes con otras personas porque el contexto en el que yo nací era supremamente caótico, muy caótico. Entonces, mi vida siempre fue dentro de esos contextos y cada vez que yo intentaba salir de ahí, no sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando llega esta pequeña muerte de 15 segundos y me muestran que sí hay una forma y yo escucho esa voz de Dios que me muestra esa forma, de ahí en adelante, como ya logré conectar con la voz de Dios, de ahí en adelante para mí fue mucho más fácil conectar con esa voz y para mí fue hacer caso y yo lo llamo como obedecer a Dios. Y empecé a obedecer a esa voz en todo, en absolutamente todo, por más ridículo, por más fantasioso, por más vergonzoso que parezca que uno tiene que hacer en ese proceso de autoconocimiento, yo empecé a escuchar esa voz. Y al escuchar esa voz, pues claramente empezó un proceso de sanación de José que involucra a mi familia, porque la sanación con la familia no es que tú tengas que sanar a tu familia, no, tú te sanas a ti, pues obviamente dentro de las experiencias de tu vida, tu familia está involucrada porque es tu crecimiento, y empieza un proceso de sanación de José Segura, donde me empiezo a involucrar mucho más en esos dolores del pasado, empiezo a tener una relación mucho más cercana con mi mamá debido a toda esta sanación que empiezo a tener y empiezo a hacer como ese canal de mensajes inicialmente solamente para mi familia y un grupo cercano de mis amigos, de los cuales muchos de esos mensajes eh, también venían desde la ignorancia y desde el desconocimiento de lo que me estaba pasando a medida que iba aprendiendo, iba quitando capas de ego, iba quitando capas de oscuridad, iba sanando en mi vida y poco a poco se empieza como a pulir esa habilidad de canalización, de poder discernir realmente cuándo me habla la luz, cuándo no, cuándo es el ego, cuándo no.
Entonces, voy poco a poco aprendiendo a discernir. Yo renuncié a mi trabajo, renuncié a todo, absolutamente todo, y me encerraba en mi habitación solamente a escuchar esa voz para, para poder tener la habilidad de identificarla realmente, de saber cuándo sí es y cuándo no es. Y yo me dediqué aproximadamente un año y medio en estar sin hacer nada más que solo escuchar esa voz. Y de ahí en adelante ya llegó un punto en que me estaban diciendo como, ok, todo lo que has aprendido vas a empezar a compartirlo. Y empecé a tomar a un grupo de amigos a decirles como, oigan, vengan, les enseño esto que estoy aprendiendo. Y poco a poco la comunidad se empezó a crecer y pues bueno, aquí ya tenemos una comunidad bastante grande acá en Colombia, que nos unimos bastante, nos encontramos bastante de manera presencial para cumplir varios de los propósitos. Y bueno, eso ha sido la forma en como yo he pulido la habilidad de canalización y es obedecer. Obedecer por más, lo que te digo, vergonzoso, ridículo, por más miedo que haya a esa voz que me está diciendo, renuncia y suelta todo, termina esta relación, muévete de este lugar y claro, a la supervivencia del humano le da miedo quedar en ese vacío, pero hice caso a esa voz y siempre me trajo mucha luz, me trajo muchas bendiciones, me trajo mucha sanación, me trajo mucho amor seguir siempre esa luz, por más que aparentemente el humano se estaba despojando de todo su ego y que duele, porque duele mucho, pero, pero bueno, es la forma como yo he pulido toda esa habilidad de canalización y de recibir estos mensajes. Y como has dicho, haciendo todo esto también ha mejorado un poquito la relación entre usted y tu madre, también has dicho. Por Muchísimo. porque tú, de niño, no sé, como mayoría de muchas personas, latinos que te crecieron en la iglesia o cómo era. Y ella, ¿qué fue su reacción? Tus familiares inmediatos como a escuchar que tú estás sin trabajo, que estás encerrado. Ujú. ¿Cómo era la reacción? ¿Ellos te apoyaron al principio? Porque ahora, claro, ahora, ahora se ve, ¿no? El fruto, pero comenzando el proceso, ¿cómo era la reacción? Pues al inicio, cuando mi mamá le conté todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba viendo, ella viene de una religión muy cristiana. Y claro, la primera reacción de ella fue, eso es del demonio, eso es del diablo, no escuche. Y llegó un momento que yo le dije a mi mamá como, vea, yo siento que esto que me está pasando es algo bueno, lo siento bien, siento que es Dios, yo voy a seguir esta voz. Si algo malo me llega a pasar y me muero o definitivamente era algo malo, usted ya tiene una confirmación de que eso era el diablo, de que eso era malo. Pero yo le decía, pero ¿qué pasa si esto está bien? ¿Qué pasa si realmente es Dios? Entonces, simplemente fue como entrar a cuestionar un poco lo que me estaba pasando y, y bueno, ella me dice como, bueno, hijo, sea lo que sea, yo voy a orar y a estar con usted y a apoyarlo. Y mi mamá, desde el momento uno, tenía mucho miedo, pero siempre me estuvo apoyando, siempre estuvo conmigo, siempre. Y el resto de la familia sí me dio mucho la espalda. Las personas que estuvieron conmigo en el proceso fue una hermana, fue mi mamá y fue un primo. El resto de la familia sí me dio completamente la espalda, muchos amigos se alejaron de mi vida también por todo esto que me estaba pasando y nada, yo simplemente decía como, bueno, Dios, estoy contigo, estoy con mi mamá y vamos para adelante, ¿sí? Vamos a seguir con esto. Y fue muy fuerte ver cómo las personas se empiezan a alejar de tu vida, cómo te empiezan a decir que estás loco, cómo empiezan a decirte que eres un brujo que tiene malas intenciones, cómo te empiezan a decir un montón de cosas, porque a mí me han dicho de todo, me han dicho loco, brujo, pastor, papa, mentiroso, vendehumos, me han dicho de todo. Y ha sido parte del proceso, ¿sabes? Que al fin y al cabo solamente las personas que realmente tienen fe son las que se mantienen firmes en el propósito y independientemente de lo que esté pasando afuera. Entonces, sí fue muy fuerte y en este momento, digamos que ya muchas de esas personas que me dieron la espalda han vuelto a decirme como, oiga, no, venga, creo que lo que le estaba pasando sí era bueno, sí estaba bien y claro, desde la perspectiva de ellos, bueno o malo
pero pues nada, se les ha recibido con todo el amor claramente cada vez que vienen de regreso. Y poco a poco Dios me empezó a juntar con las personas que tenían esta misma información, que vibraban en esta misma frecuencia, y me empezó a juntar con otros locos que creemos en todo esto. Sí, claro, y eso es a veces lo que a muchas personas cuando empiezan a, sabes, vamos a decir, despertarse, si queremos usar esa palabra, o empezar este camino, claro, algunas personas se quedan, sabes, en ese lugar de miedo por lo que Ujú, están diciendo las otras personas y no claro. continúan, o sea, tienen miedo de continuar y avanzar más porque, claro, eso es como un choque grande entre la sociedad, las normas, la narrativa, ¿no? De Ujú. tú deberías hacer esto, tú eres esto, y lo que ahora te está llamando el espíritu para hacer. Entonces, dime ahora, porque hablas mucho sobre energía, frecuencia, vibración, dime un poquito sobre también cómo influye como la energía masculina o la energía femenina en nuestras vidas. Uf, la energía masculina y femenina es la base de tu crecimiento y evolución espiritual. Es la base de todo eso. De hecho, por eso creo que cuando las personas entran al mundo espiritual, una de las primeras cosas que les llega información y que aprenden es la energía masculina y femenina. Es la primera información que les empieza a llegar, precisamente porque es información base. Y toda la energía femenina que se empezó a desarrollar en mí, que seguramente todas las personas que te escuchan a ti pues saben esto, pues por lo que tocas estos temas, y la energía femenina es toda la que va hacia adentro, toda la energía interior, toda la energía que tiene esa habilidad de sentirse, ¿sí? Sentir el mundo interno, y la energía masculina es la contraria, es el mundo exterior, es la que yo exteriorizo según lo que estoy sintiendo adentro. Entonces, en todo este proceso, siempre el proceso ha sido trabajar inicialmente esa energía femenina, y que nosotros, por orden divino, estamos en el planeta Tierra, Madre Gaia, que es femenina. Nosotros estamos dentro del útero de una energía femenina, y en consecuencia siempre es la primera energía primordial que nosotros tenemos que revisar. Siempre ver el estado interno antes de exteriorizar cualquier cosa. Y eso fue, y aprender esto es una maestría, eso no es cualquier cosa. Eso, todo el mundo habla de la energía masculina y femenina, pero aprender a interiorizar la energía femenina, de saber cómo estoy, saber qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para qué lo estoy sintiendo, de dónde viene, hacia dónde va, todo esto que es puro mundo interno. Aprender esto es una maestría, lograr identificar cuándo realmente es una emoción que mi ego me está queriendo proyectar, y cuándo realmente es Dios que me está queriendo dar un aviso de algo. Es muy profundo aprender todo esto, y cuando uno logra poder anclar con fuerza esa energía femenina, de ahí uno va a tener mucha más firmeza para poder exteriorizar esa energía femenina. Entonces, si te voy a poner un ejemplo en un caso, que esto se lo estaba comentando la vez pasada a mis estudiantes, y es que me llegó una chica, y la chica me decía como: José, yo le conté un secreto a una amiga, y yo le pedí a mi amiga que no le contara a nadie, pero mi amiga fue y se lo contó a todo el mundo. Entonces pues me enojé con mi amiga, me siento mal, yo tenía un espacio seguro en ella, pero ahora ya no me siento segura en ella porque hizo esto. Entonces yo le decía, ¿cómo? Date cuenta, o sea, tú me estás diciendo que tu espacio seguro era ella, ¿sí? ¿Por qué ella es tu espacio seguro? Tú no puedes darle tu seguridad a otra persona porque es tuya. Si tú te sientes segura contigo de lo que estás sintiendo, en primera mano ni siquiera le hubieras contado eso a la otra persona, porque tú estás segura de lo que estás sintiendo acá, si es que era que no tenías que contarle. Y si le contaste y tú estás segura de ti, a ti no te importa lo que piensen los demás de la información que saben de ti, porque la seguridad está aquí dentro de ti. Entonces, esa energía femenina es
es eso, es tu poder anclar esos conceptos que están en el mundo espiritual, de tu poder tener la seguridad, tener autoridad, tener certeza, tener fe, tener bondad, misericordia, generosidad y todos estos conceptos que existen, sentirlos, ser esos conceptos. Y cuando tú eres eso, ahí sí nos vamos a la energía masculina de poder exteriorizar eso que yo estoy siendo. Cuando la persona está exteriorizando dolor, está exteriorizando rabia, está exteriorizando tristeza, es porque así está su energía femenina interna. Entonces siempre hay que primero revisar esa energía femenina antes de exteriorizar cualquier energía. Bueno, es muy interesante, o sea que no tiene nada que ver con el género ni nada, es que todos No, para tenemos, nada. tanto las mujeres tenemos un lado masculino y el lado femenino. Entonces, ¿cómo se sabe cuando hay un desequilibrio Ujú, entre las dos energías en una persona? ¿Qué se muestra? ¿Cómo sería una mujer que está fuera de equilibrio y en comparación con un hombre? ujú. Mira, em, siempre la energía femenina, digamos que la energía femenina y masculina es una forma muy romantizada en cómo le colocaron el nombre a estas dos energías. Realmente se conocen como proactiva y reactiva y se conocen como positiva y negativa, ¿sí? Em, que es la polaridad en la que nosotros vivimos. Y lo importante es nosotros lograr equilibrar estas dos energías, porque cada vez que nos polarizamos a una de las dos energías, empieza el desequilibrio. ¿Sí? Si yo me polarizo mucho hacia mi energía masculina o si me polarizo mucho hacia mi energía femenina. Entonces, el que se polariza mucho la energía femenina es una persona que solamente, bueno, es que se puede exteriorizar de varias formas, pero una de las formas es que la persona solamente puede vivir en su mundo interno, se le complica el mundo externo, se le complica la materia, se le complica hacer dinero, se le complica generar relaciones, se le complica ir hacia un propósito, ir hacia una visión y solamente está en su mundo interno. La persona que está con la energía femenina también desequilibrada se vuelve muy salvadora y cree que tiene que salvar a todo el mundo. Porque como está en el mundo interno todo el tiempo y siente sus emociones y todo, entonces cree que puede ayudar a sentir a las otras personas y es como nadie es responsable del proceso de absolutamente nadie. Entonces, muchas de las personas que se dan a la energía muy femenina empiezan a estar todo el tiempo, ven, yo te ayudo, ven, yo te apoyo, ven, yo siento por ti, ven y compartimos este dolor. Y es como, es empatía disfrazada a tu ego de creer que tú puedes sentirlo del otro cuando es responsabilidad del otro. Es una forma más como se exterioriza. Se exterioriza también al momento de que la persona le cuesta recibir en la energía femenina. Si le cuesta recibir lo que la vida te está dando, si te cuesta aceptar lo que en tu vida está sucediendo, es un desequilibrio que tienes en la energía femenina, que la energía femenina es la receptora. Entonces, hay que hacerle cuenta que la energía femenina es como si fuera el vaso, este vaso que yo tengo. Y la energía masculina es el agua que tengo en este momento, es el contenido que está dentro. Entonces, la persona que tiene desequilibrio en la energía femenina le cuesta aceptar lo que hay dentro y le cuesta aceptar lo que recibe. Entonces, mi pareja me terminó, me cuesta aceptar que mi pareja me terminó, entonces estoy triste, me voy al victimismo, siento que me muero, lo que sea. Eso es puro desequilibrio de la energía femenina, de no aceptar lo que está sucediendo. Y la energía masculina cuando está en desequilibrio es una persona que no tiene habilidad para ver hacia adentro, sino que todo el tiempo está exteriorizando, exteriorizando, exteriorizando lo que le nazca de su cuerpo, porque es el cuerpo el que lo siente. Em, y en esa exteriorización, como no está haciendo el proceso de primero ir hacia adentro, sino solamente exterioriza, entonces emocionalmente tiene mucho desequilibrio, no sabe cómo sentir, no sabe cómo es el mundo emocional, porque todo el tiempo exterioriza, entonces algo le da rabia y automáticamente empieza a gritar, empieza a tratar mal a las personas, se sale de ira, rompe en llanto y es como no logra tener un dominio de su mundo emocional. Uno, eso. Dos, todo el tiempo está enfocado solamente en materia, solo materia. No le importa el mundo emocional, no le importa el mundo espiritual, porque está mucho en el mundo de afuera, en el mundo exterior.
Entonces, estas son unas formas de cómo se manifiesta, pero en realidad hay muchas formas. De hecho, cada una de ellas, según los últimos estudios que estuve revisando, cada una de ellas tiene casi hasta 16 formas en cómo manifestarse cuando está en desequilibrio. Entonces, ahí hay mucha información a revisar. Claro, va muy profundo. Y aparte de eso, tú dirías que la sociedad en general apoya de cierta manera, por ejemplo, algunos aspectos, ¿no? O caracteres entre géneros. Por ejemplo, las mujeres que tienen que ser muy servicial y tienes que aguantar. Y estas son creencias que también apoya a ciertas desequilibrios, ¿no? Ujú. En la naturaleza de las mujeres, para que ellas no se enfaden, no tomen control a veces en situaciones que es necesario, tanto como los hombres, que a lo mejor la sociedad le dice a los niños también muy pequeñitos que no deberías llorar, no deberías reflexionar tanto, etcétera, etcétera, porque eres hombre. Estas creencias también es como si esta realidad empuje a las personas a estar en ese tipo vamos a decir, sí, esos tipos de narrativas. Yo lo digo como si son Ujú. narrativas. Dime más sobre creencias limitantes. ¿Cómo los pensamientos y, o sea, ¿cómo se dice? El miedo y todas estas cosas que nos enseñan desde muy pequeño afecta cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos cuando ahora estamos ahí intentando de conocer quién somos. Lo que pasa es que, mira, un alma cuando baja a este mundo y decide vivir en este mundo, decide venir con algo que se le llama el velo del olvido. Y es tomar la decisión de venir a jugar en este nivel tan difícil que es el planeta Tierra, no recordando quién eres. Entonces, el niño cuando está chiquito empieza su crecimiento y evolución como persona, como alma, donde el mismo contexto, la cultura, las escuelas, el gobierno y bla, 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 y todo lo que sea, ya tienen un sistema creado en el cual no es apto para las personas que vienen con un potencial de alma, ¿sí? Entonces, como no es apto para ese tipo de personas, entonces lo que hacen es encapsular todo el potencial humano realmente en las cosas funcionales para que el sistema siga funcionando. Y en ese proceso de crecimiento que uno, cuando está en ese proceso de crecimiento, uno quiere expresar algo, uno quiere crear algo, automáticamente el sistema aparece y te dice, no, eso es malo. Sistema sea colegio, sea cultura, sea mamá, sea papá, sea familia, lo que sea, no importa. Te dice, no haga eso, eso es malo, no salte, no se ría, no juegue, tómese la vida en serio, lo que sea. Y esos momentos, cuando empiezan a llegar en el alma de una persona, muchas de esas veces vienen con esos eventos traumáticos y esos eventos traumáticos es como si un fragmento de nuestra alma quedara anclado a ese recuerdo. Entonces la persona sigue avanzando, pero ahí en ese pasado quedó un fragmento de tu alma, de tu conciencia, no de tu alma, sino de tu conciencia. Y cuando nosotros empezamos el proceso de autodescubrimiento, de recordar quiénes somos nosotros, por eso siempre nos hacen ir a nuestra vida, a nuestro pasado, para recordar el origen de quiénes somos nosotros. Pero para poder recordar el origen tenemos que ir recogiendo los fragmentos de conciencia que fueron quedando en el camino. Entonces, si en ese fragmento de conciencia resulta que un niño fue abusado, la persona tiene que ir a ese recuerdo para recoger esa conciencia y lograr ver cuál fue el acto de amor pactado que esas dos almas eligieron para que eso sucediera. Porque todo, absolutamente todo lo que pasa en la vida tiene un acto de amor detrás. Todo. Y cuando una persona logra ver el acto de amor por el cual fue pactado, ahí logramos recoger esa conciencia de nosotros del pasado. Y ahí, en ese proceso que te estoy comentando, en todo ese proceso es cuando se crea la creencia limitante. Entonces, si la persona fue abusada
un señor que tiene ciertas energías y una mujer fue abusada por un señor que tiene cierta energía, ciertas características, automáticamente para la conciencia de esa niña, de ahí en adelante hasta que sea adulta, todo lo que le recuerde a la energía de ese señor va a ser traumático, va a ser eso es malo, va a ser eso es negativo. Y en el camino se puede cruzar 20 hombres con una energía muy parecida que ella va a decir, yo no puedo confiar en ese hombre, pero tal vez ese otro hombre sí era confiable, solamente tenía una energía similar al del pasado. Y todo esto va creando creencias limitantes. Esto obviamente con un ejemplo de abuso, pero esto pasa con todo, pasa con absolutamente todo. Se crea una creencia limitante al momento que una parte de nuestra conciencia, un fragmento de nuestra conciencia, queda atrapada en un recuerdo del pasado bajo un evento traumático o una emoción negativa. Ok. Entonces, dime un poco sobre los dones espirituales que has empezado a experimentar o has recibido después de equilibrar tu energía, cambiar tus pensamientos y ascender más y más, vamos a decir, en tu frecuencia y en tu vibración, porque muchas personas suelen notar que aparte de canalizar, que ya empezó desde el principio, Ujú. en el trabajo que haces, también mencionas sobre otras cosas que las personas se dan cuenta que pueden hacer con sus cuerpos, con sus palabras, basado en la energía nueva que está entrando en su cuerpo o que ellos mismos están ayudando a aumentar. Ok. Mira, digamos que el tema de los dones espirituales, hay algo que se llaman sentidos extrasensoriales. Los sentidos extrasensoriales son todas las claris que existen, la clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia, que es tener la habilidad de conectar con el campo sutil o el campo espiritual o el campo energético o el campo cuántico, como quiera llamarlo la persona. Existe también la clariconciencia, clariconocimiento, la intuición como tal. Entonces, estas claris, que son esos sentidos que nos ayudan a conectar con el plano sutil, son las que nos permiten canalizar información, porque el canalizar no solamente va con recibir mensajes, sino el canalizar, básicamente, canalizar lo que te traduce es que tú eres un canal, ¿sí? Es como si tú fueras como si nosotros tuviéramos un tubo, una alcantarilla aquí conectado con nuestro chakra corona que nos conecta con el mundo espiritual. Y cuando se abre el canal, nosotros recibimos todo el tiempo información del mundo espiritual. Y lo que traduce la palabra información es dar forma dentro. Entonces, cuando tú recibes una información de sanación, tú le das una forma dentro de ti, tú canalizas la energía de sanación. Y a partir de ahí, tú puedes tomar esa energía que está dentro de ti y transmitirla por unos de los dones espirituales, sea, vamos a hablar de sanación, entonces tú puedes hacer sanación con las manos, puede que la sanación con las manos se pueda hacer reiki, sanación pránica y símbolos y un montón de cosas. Puede ser a partir de sanación con la palabra, puede ser a partir de sanación con el sonido, puede ser a partir de sanación con arte terapia y todas las formas que existe de expresar esa energía que tú canalizaste, esa energía que tú recibiste. Entonces, a medida que la persona va aumentando en su autoridad espiritual, como se le llama, que la autoridad espiritual va en la responsabilidad que tú vas teniendo con los dones. Cuando una persona es responsable con sus dones y va en coherencia con el plan del propósito y el plan divino respecto a los dones que se están activando a ti, el mundo espiritual te empieza a dotar de nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades simplemente van en relación en eh, llaves que abren puertas a nuevos accesos de información, ¿sí? Entonces llega un punto en el que la autoridad espiritual aumenta tanto y una persona que tiene el arquetipo de sacerdote, como lo tengo yo, llega a un punto en que puede bautizar, llega a un punto en que puede unir personas en santo matrimonio, llega a un punto en que puede hacer que intervenir por una persona para que una persona se levante de una enfermedad, pero eso va a partir de la misma autoridad espiritual que la persona va adquiriendo y que va logrando canalizar. Entonces, está la canalización, está la sanación, está la profecía, está el acceso a entrar tú a registros akáshicos, que es vidas pasadas y toda la información del pasado. Entonces, se va manifestando en distintas formas toda la información que tú logras canalizar en ti.
Vale. Y también yo quiero también mencionar, porque a lo mejor hay personas que lo escucharán y dicen, no, esto es peligroso, esto, lo otro. Pero como tú has dicho, esto tiene que ver con una responsabilidad y no es tampoco como hay muchas personas piensan que es todo como un tipo de brujería, porque lo que tú estás explicando es entrando en sí mismo, entrando Ujú, en tu energía. O sea, ujú, es lo que yo pienso que es como el Cristos, ¿no? La ujú, energía que viene de lo más alto que hay, que es para mí Dios. Otras personas lo pueden nombrar otra cosa. ujú. Háblame un poco, por las personas que no están claro, qué es esa energía o crística. Ok, mira, la energía crística es la energía más pura de amor que existe en conexión con el mundo espiritual y el mundo físico. Y quien nos mostró el camino de despertar esa energía crística fue Jesús, porque Él no se llama Jesucristo, Él se llama Jesús de Nazaret. Y al momento que Él despierta su energía crística, pues ya es nombrado Jesucristo. La energía crística es la presencia de Dios en la tierra, ¿sí? Y Jesús mismo en la Biblia dice, ustedes los que vienen detrás de mí, grandes cosas harán, incluso más que yo. Entonces, el despertar la energía crística es despertar la autoridad en Dios, en la persona, en la tierra, que tú te vuelvas autoridad de Dios en la tierra. Y eso solamente se puede a partir de la conexión con el amor, porque el amor es lo único que abre las puertas a todas las dimensiones y a todo lo que existe. Y claramente, yo entiendo que muchas personas les dé miedo, pero si se dejan ganar del miedo, ¿quién está ganando? El miedo, ¿sí? Porque el miedo te dice, no, no avances, qué miedo. Entonces tú le haces caso al miedo. Entonces, ¿quién ganó? Tu miedo. No está ganando Dios, no está ganando la luz que hay en ti, está ganando tu propio miedo. Y créeme que Dios no incita miedo en ningún momento. Eso es la oscuridad que no te está tratando de dejar avanzar y que te dice, ten miedo porque eso es peligroso. ¿Mm? Y gana efectivamente porque la mayoría de las personas pues evitan sentir el amor de Dios solamente por miedo, miedo a lo desconocido cuando la fe es precisamente eso, lo desconocido. Cuando uno le trabaja en la fe espiritualmente, es tú confiar en algo que no estás viendo, confiar en algo que no sabes para dónde es ni para dónde ir. Entonces la energía crística es la representación de amor más pura y más grande y con más autoridad en la tierra de Dios. Y que todos tienen la posibilidad de despertar la energía crística, pero eso requiere ser, ser ser amor. En pocas palabras, se requiere ser amor para eso y que no es un camino fácil. Claro, y como has dicho, Dios no es ni miedo, ni odio, ni celos, ni, Ujú, ni rabia, ni nada de estas cosas que, bueno, haré otro podcast hablando sobre eso, porque claro, yo sé ujú, que hay muchas personas que escuchan y a lo mejor no entienden, pero hay otro grupo que sí entienden perfectamente lo que estás ujú, explicando. ujú. Háblame ahora sobre The Soul Academy y tus proyectos y tus talleres y qué haces ahora mismo con tus clientes o tus estudiantes. Háblame un poco sobre eso. Ok. Mira, en este momento nosotros ahorita nos estamos enfocando en hacerles retiros, solo retiros espirituales. Y Soul Academy a partir de este año se enfocó solamente en eso. Antes teníamos otros productos y otros servicios, pero digamos que por el proceso que se ha vivido y por la información que hemos recibido, nos han llevado solamente a eso. ¿Qué pasa en los retiros espirituales? Que es un lugar donde las almas que están despertando y las almas que ya están despiertas encuentran el lugar donde todos nos vamos a unificar. Esto es algo que los que están bien adentro en el mundo espiritual, no desde la conciencia del miedo, sino realmente desde una conciencia de lo que realmente es Dios, sabe que la unificación de las almas viene pronto, ¿sí? Que es como el llamado de Cristo, donde todas las almas que están despiertas vamos a estar reunidas.
a nosotros nos mostraron uno de los puntos energéticos donde esas personas se van a unificar, donde vamos a estar unidos muchas personas del mundo en un solo lugar. Y nos mostraron dónde en ese territorio, uno de ellos es acá en Colombia, otros en Argentina, otros en Chile, otros en México, y bueno, nos han mostrado varios puntos, pero claramente yo estoy liderando uno de los movimientos acá en Colombia. Y lo que estamos haciendo es llevar a las personas a un retiro espiritual en ese territorio, donde Dios lo que ha hecho es mostrarles el propósito, mostrarles cuál es el rol que cada persona tiene dentro del propósito y decirles realmente y mostrarles quiénes son. Entonces, ahorita Soul Academy se está enfocando en ayudar a las personas a conectar con ese propósito colectivo que todos tenemos en estos retiros espirituales. Y aparte, pues el evento del Soul Quantic Fest, que lo hacemos una vez al año. Esta vez lo haremos dos porque vamos a hacer una versión en España un poco más pequeña y acá en Colombia pues vamos a hacer una ya más grande donde vienen pues varios invitados internacionales y es las dos formas como en este momento estamos ayudando a las personas. Dime entonces también para una persona que ahora mismo se está sintiendo la presión, bueno, la presión de la sociedad y el mundo y quiere empezar a librarse de todas estas cosas o empezar a entrar más en sí mismo. ¿Qué es como una rutina diaria o una cosa que puedes surgir para la persona a comenzar de algún sitio? Una Ok, meditación o cómo dirías que es algo, o sea, un estilo o una forma de comenzar? ok. Mira que más allá de rutinas, yo personalmente no soy mucho de compartirle rutinas a las personas porque cada persona tiene una energía completamente distinta, ¿sí? Y una forma en la que yo conecto personalmente es aquí donde estoy en este momento sentado. Yo pongo música a todo volumen y bailo. Y bailando llega un punto que empiezo a conectar. Me desconecto tanto de mi cuerpo que conecto y empiezo a canalizar. Sí, pero puede que a otra persona no le funcione. Entonces, lo que yo sí le recomiendo a las personas es, si tú quieres entrar a este mundo, mira, solamente hay que hacer una cosa y es sigue tu corazón. No es más que si tu corazón te está diciendo descanse, ve y descansas. No te exijas trabajar cuando el cuerpo te está pidiendo descanso. Que si el corazón te está diciendo termina esa relación, termínala. Yo sé que te va a doler, sé que a tu ego le va a doler, pero tu corazón te está diciendo termínala. ¿M? Entonces, generalmente siempre la decisión de seguir el corazón es la que da más miedo, generalmente, porque por algo se está presentando el miedo, porque el objetivo de la oscuridad es hacerte sentir miedo. Y si tienes miedo, es porque detrás de eso hay luz, porque es la oscuridad la que te está haciendo sentir miedo. Entonces, lo más efectivo que yo le puedo decir a las personas, y es lo que siempre le digo a las personas, es sigue tu corazón. Si tu corazón te dice vete del país y ve y te das una vuelta a Francia, pues vas y te das una vuelta a Francia y está bien. Sí, entonces es lo mejor que yo le puedo decir a la gente. No soy tanto de compartir rutinas y más porque eso, o sea, hay personas que conectan con distintas meditaciones y es como busca qué meditación conectas tú. Yo no soy tanto de conectar con meditación de ojos cerrados y quedarme quieto, ¿sabes? Yo medito mientras voy bailo, mientras troto, mientras hago ejercicios, una forma en la que yo personalmente hago una meditación mucho más activa y que me funciona mucho más a mí. Entonces, que cada persona tiene, como es un proceso de autodescubrimiento, vayan y se autodescubren y descubran cuál es la forma que conectan. Y ahí lo van a encontrar. Pues muchísimas gracias, José, por compartir conmigo y presentar toda esta información a mi audiencia. Y para las personas que les interesan todas las cosas sobre The Soul Academy y a mirar todos los programas que hace José, voy a dejar toda la información en la descripción. Y por favor, acuérdense de suscribirse a Sacred Mindshift Circle y también sacredmindshift.com para no perder otro evento importante o podcast interesante. Entonces, Ujú. muchísimas gracias, José, y nos Vale, Dalia, vemos. a ti. Hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias a ti.